Yo os voy a leer una carta, como dice Ángeles, una carta que he preparado exclusivamente para vosotros. Ya desde hace muchos años que yo voy preparando cartas de estas, diferentes, distintas, y a cada curso le cuento una cosa. Son una serie de reflexiones, de cosas en las que yo voy pensando y en las que relaciono nuestra asignatura, obviamente, la construcción, con la arquitectura, con la vida y con la existencia, ¿no? Porque en el fondo la construcción es eso, es un elemento más que forma parte de la existencia nuestra. Como veis aquí abajo en la diapositiva, el título que le he puesto a esta carta es el tejido constructivo de la existencia, el tejido de la vida. Y entonces va un poco de todo esto, toda esta serie de reflexiones. El texto que yo os voy a leer va además acompañado de música y de imágenes. Y espero que vaya todo bien acompasado. ¿La música ya está puesta? Bueno, bájalo un poquito porque después se subirá. Bien, espero poder leerla sin interrupciones porque he estado constipado y entonces todavía estoy un poco afónico. Hay días en la vida que son verdaderamente especiales. Uno de ellos fue sin duda el 26 de abril de 1478. Era domingo, el quinto después de Pascua, y la historia del Renacimiento italiano, y quizá también la de toda Europa, estuvo a punto de dar un vuelco. Toda la brillante e inquieta nobleza florentina, encabezada por el hombre fuerte de la República, Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, y su hermano menor Giuliano, se concentraba en la Catedral de Florencia. En el momento álgido de la misa, cuando el sacerdote elevaba el cáliz con el vino consagrado, los hermanos Pazzi, el arzobispo Salviati y otros conjurados sacaron los puñales que ocultaban bajo sus capas y se abalanzaron sobre la familia del mecenas. Giuliano murió con 19 heridas en el cuerpo. Lorenzo fue seriamente herido. Aún así, consiguió escapar, salvando la vida y con él el futuro de la potencia florentina. De repente, una ciudad pacífica se había levantado en armas. El golpe de Estado fracasó, pero estos hechos, conocidos como la Conjura de los Pazzi, en la que estuvieron implicados desde el Papa Sisto IV hasta el rey Ferrante de Aragón y Nápoles, primo de nuestro católico rey Fernando, marcaron durante generaciones la memoria de los florentinos por su naturaleza violentamente escabrosa. Los entresijos de la conspiración permanecieron sin ser resueltos durante más de 500 años, hasta que un día del año 2004 un profesor italiano descubrió quién fue el verdadero responsable de aquella matanza. A partir de estos apasionantes hechos históricos, la escritora Susana Fortes construyó una novela titulada Quattrocento, con una intensa trama de intrigas y pasiones en la que un cuadro inexistente, pero que podría ser cualquiera de los que se hizo por aquella época en el taller de Verrocchio, adquiere protagonismo. Como desvela esta novela de ficción histórica, todo está trabado y todo forma parte del tejido de la existencia, desde la disposición de las gotas de una salpicadura a las oquedades de una quijada de animal. No os desvelaré los interesantes secretos que contiene por si alguien decide leerla. Lo que sí os contaré es que en torno a todo este fregado ronda por el taller del pintor que pinta el cuadro protagonista un modesto aprendiz, un personaje al que todos sin duda conocéis, de nombre Leonardo. Por aquel entonces, y tal y como nos lo presenta, Leonardo da Vinci era un joven petimetre, un tanto alocado y bromista, vanidoso y presumido, que acostumbraba a perder el tiempo en artilugios descabellados en lugar de sacar adelante sus encargos. Sus artefactos llegaron a ser muy famosos con el tiempo, hasta el punto que hoy en día aún se sigue hablando de ellos, así como de sus dibujos, sus bocetos, sus esquemas, sus estudios
siguen dando la vuelta al mundo y siguen siendo toda una referencia. Memorable entre nosotros es el llamado Hombre de Vitruvio, en el que se inspiró Le Corbusier para establecer un detallado sistema de medidas, bautizado como módulo, que no viene a ser sino la búsqueda antropométrica de una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza, el insigne número áureo, con la finalidad de servir como medida base para la arquitectura. Había sido otro Leonardo, apellidado Pisano, al que todos llamaban Fibonacci, un matemático italiano del siglo XIII, quien al intentar encontrar una solución a un problema de la cría de conejos, describió la famosa sucesión que lleva su nombre relacionada con ese famoso número. No es casualidad. Resulta que este número se encuentra en la naturaleza en infinidad de aspectos, desde la disposición de las hojas en un tallo o la cantidad de espirales de una piña, hasta la distancia entre el ombligo y la planta de los pies de una persona respecto a su altura total. Está por todas partes, en la música, en la artesanía, en la pintura, la escultura y la arquitectura. También el universo se rige por estas proporciones. La espiral de una galaxia o la que forma una tormenta ciclónica se disponen según este modelo logarítmico. Al final resulta que todo es matemática y geometría. Debe ser algo propio de la esencia del ser humano porque ya los antiguos proporcionaban según estas relaciones. Desde la disposición de las piedras de Stonehenge hasta el trazado de una catedral gótica, todo está tejido con el mismo misterio. De proporciones y medidas está tejida la vida. Solo basta que nos detengamos un instante para pensar, por ejemplo, dónde nos encontramos. Un espacio con asientos, pasillos, rellanos y personas. Todo responde a un orden, en primer lugar ergonómico y más tarde constructivo, para dar lugar a una forma que materialice el cobijo donde poder desarrollar una función. Su medida es la del ser humano, su proporción la de la relación con el espacio. Unos centímetros de más o de menos alteran ese esquema y por extensión el de todo el edificio. No haría falta que yo lo dijera, pero si nos fijásemos como es debido en todo lo que nos rodea, aprenderíamos que la arquitectura no es solo la imagen que se proyecta para su impacto visual. La arquitectura encierra un orden sustentado en tres cuestiones fundamentales descritas por Vitruvio allá por el siglo I anterior a nuestra era. Por un lado, la firmitas, lo que podríamos denominar como verdad constructiva. Por otro, la utilitas, o bondad funcional. Y por último, la venustas, lo que denominamos belleza, obtenida a través de la razón geométrica, donde se da cita el misterio de lo áureo. Es posible que el motivo de los Pazzi para cometer sus asesinatos en la Catedral de Florencia fuera el de acabar con la dinastía de sus rivales, pues los tenían aquel día allí reunidos. Pero cabe también la posibilidad de que escogieran ese lugar, porque en aquel entonces era el centro del mundo, donde a la belleza del espacio y a la razón constructiva de la mayor cúpula jamás construida por el hombre, se unía la bondad funcional que les permitía amplificar su traición y su poderío. Sin duda, aparte de todo, buscaban notoriedad. Jamás pudo imaginar Brunelleschi que sus esfuerzos constructivos servirían de decorado para tal tragedia, pero es lo que ocurre con la arquitectura. Siempre acaba siendo, de una u otra manera, el escenario en donde se da cita a la vida y donde también se desarrolla la muerte. El destino insondable de lo construido hace que lo que proyectamos y construimos pueda acabar siendo utilizado para otra cosa, aunque el tiempo tarde en demostrarlo. Suele decirse por esto que la arquitectura es mestiza y un arte impuro. La historia sabe muy bien de esto. Estos días anda por la prensa un edificio de Berlín que fue búnker de los nazis, calabozo para los represaliados después, bodega para plátanos durante la Guerra Fría, club de tecno duro más tarde y ahora galería de arte donde su propietario
ha construido un ático acristalado para vivir. Y como este son muchos los ejemplos que hay para que descubráis por vuestra cuenta. Precisamente en esto consiste el aprendizaje, en ir en búsqueda de los descubrimientos. Si buscáis correctamente, descubriréis que la arquitectura hay que aprenderla atendiendo a su construcción. Así sabréis el porqué de los muros o de un arco, cómo y por qué evolucionaron los huecos, el sentido de una cubierta o la razón de ser de los nervios de una bóveda de crucería. Ya en tiempos antiguos, los constructores romanos o los góticos decían que es preciso dar a la estructura la forma correcta. Como dice el profesor Jacques Heyman, la clave para la comprensión de las fábricas hay que buscarla en un correcto entendimiento de su geometría. Haciéndolo así, aprenderéis la sustancia de ese hermoso tapiz que es la arquitectura, tejido con formas, espacio, luz y construcción. Tejer y destejer ha sido un lugar común a lo largo de los tiempos. Conocéis la historia de Penélope, que en espera de su amado Ulises, engañaba a sus pretendientes tejiendo y destejiendo su tapiz con la excusa de que tomaría una decisión cuando lo finalizara. Como sabéis, nunca lo terminó. En la historia de la arquitectura ocurre exactamente lo mismo. Se han construido castillos y templos, palacios y casas, construyendo encima, al lado, yuxtaponiendo, derribando y volviendo a construir, como un palimpsesto eterno en el que la huella del tiempo siempre permanece, como pone de manifiesto la arqueología. Si alguien supo de búsquedas, perseverancia y encuentros, fue Heinrich Schliemann, el arqueólogo que descubrió Troya. En la Navidad de 1829, siendo niño, su padre le regaló un libro de historia universal. Quedó tan impresionado por un grabado que representaba a Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio huyendo de Troya en llamas, que desde aquel instante su destino no fue otro que encontrar las ruinas de esa ciudad perdida y olvidada. Tardó 40 años a base de voluntad, sueños y paciencia. La gran lección de este personaje es que solo puede ser encontrado aquello que se busca con ahínco. El problema suele ser que cuando intentamos buscar no sabemos distinguir adecuadamente qué es lo que verdaderamente nos interesa. Con frecuencia andamos sumidos en terribles dudas y perdidos casi siempre entre dos mundos, el de la razón y el de los sentidos. Platón, quien por cierto sostenía la interesante teoría de que aprender no consiste en otra cosa más que en recordar aquello que ya sabíamos antes de nacer, ilustró magníficamente estos mundos con su alegoría de la caverna. Lo hacía proponiendo un espacio cavernoso con una hoguera en la entrada y un grupo de hombres en el interior, prisioneros desde su nacimiento, que solo pueden mirar hacia la pared del fondo. En el espacio intermedio, otros hombres libres portan todo tipo de objetos cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. La única verdad para estos son las sombras de los objetos, pues no conocen otra cosa. Viven un mundo de apariencias sensibles. Ahora bien, si uno de estos hombres pudiera volver su mirada a la hoguera, contemplaría una nueva realidad. Y si pudiese salir al exterior, conocería la existencia de otros hombres, de animales, árboles, lagos, astros, etc. En ese momento sería consciente del mundo inteligible, algo que le costaría aceptar. Una película de 2005, La Isla, cuya música estamos escuchando ahora, refleja también estos dos mundos. Los protagonistas viven en una burbuja fabricada para ellos en espera de ser utilizados por los del exterior para regenerar sus órganos enfermos. Cuando un día logran escapar y salir, se dan cuenta de lo engañados que estaban, costándoles también admitirlo. Vivían en un mundo sensible, feliz y autista, y de repente se enfrentan al mundo de la razón, duro, difícil y complejo.
Espero que vosotros lo aceptéis bien, porque vuestra estancia aquí podría ser algo similar. Pero hay una diferencia. Nadie os puede engañar, porque aunque en la escuela pueda parecer que se vive en un mundo sensible exclusivamente, sois conscientes de la realidad exterior. Y aunque no debéis perder jamás esa ilusión por aprender y por ser arquitectos, hay que ser realistas. Vivimos sumidos en una profunda crisis económica, política, cultural, social, de la construcción y de la arquitectura. Es en realidad una aguda crisis de valores. Ahora aparecen sinvergüenzas corruptos hasta en los huecos de los ladrillos. Como decía hace poco Manuel Vicente en un magnífico artículo titulado Tranvía de regreso, las ratas de Gürtel se hincharon a placer detrás de las bambalinas mientras cargaban el dinero con pala. La crisis nos ha dado de lleno. Por un lado, el Gobierno nos atosiga con la inaceptable ley de servicios profesionales pretendiendo el disparate de ampliar las competencias para hacer arquitectura a los ingenieros. Por otro, y en lo que más nos afecta aquí, porque lamentablemente apenas se construye nada y no hay obras que visitar como hacíamos en cursos anteriores. Aún así, haremos lo impensable para poder entrar en alguna y que al menos os podéis poner el casco que tanto os gusta. Pero volvamos al principio y a lo que aquí nos reúne. Hay días que son ciertamente especiales en efecto. Para vosotros, este de hoy, por ejemplo. Comenzáis nuevo curso y con nosotros nueva asignatura. Sabemos que tal vez os atraen más los proyectos porque precisamente gozan de esa parte sensible de vuestros estudios enlazada con los sentidos y lo imaginario. Pero algún día comprenderéis que la construcción tiene muchísimo que ver con ellos, aunque ahora os cueste aceptarlo, como ocurría con los de la isla y la caverna. Digamos que la construcción es la otra parte de los proyectos, la real, la del mundo exterior. Quizá por eso, por enfrentaros a la realidad, es por lo que os puede resultar intrincada, ardua y quizá hasta molesta. Pero debéis saber que la arquitectura es idea construida. Y por muchas formas y volúmenes extraños que podáis imaginaros, la realidad es que las cosas pesan, la gravedad existe, el calor fluye, la lluvia moja, los materiales dilatan, el suelo se mueve y el viento empuja. Y a todo esto hay que darle una solución cuando se proyecta y cuando se construye. Nuestra asignatura es hermosa y absolutamente práctica, aunque para ello, qué duda cabe, es imprescindible aprender teoría. Lo que aprendáis ahora es algo que sin duda utilizaréis siempre. Es la herramienta que os permitirá construir vuestras ideas y formalizar y hacer realidad esa buena arquitectura que cada uno de vosotros quiere hacer, cuya sustancia no es otra que la suma indisoluble de verdad constructiva, bondad y belleza verdadera. Ello requiere, como podéis suponer, atención, dedicación, esfuerzo y un proceso de aprendizaje en el que el dibujo a mano es fundamental. Pero aquí no sirve cualquier dibujo. Cada material tiene unas dimensiones, unas propiedades y una forma de ser representado, por lo que hay que dibujar con rigor. Es importante el grafismo, la línea, el orden y la medida, la proporción y la escala. Y porque el dibujo debe expresarlo todo, os vamos a exigir que sean claros, concretos y con sentido. El curso pasado fuimos de viaje con los alumnos a Albacete. Visitamos dos magníficos y ponderados edificios, el Museo Municipal y una pequeña iglesia. Nos acompañaba su autor, un espléndido, equilibrado y excepcional arquitecto. Entre las muchas e interesantes cosas que nos contó Antonio Escario durante aquella visita destacaba una. Decía que la buena arquitectura es aquella que se hace con sentido, la que se proyecta sabiendo que puede ser construida y cómo debe ser construida,
con lo que se tiene a mano en cada momento. La auténtica arquitectura es aquella que logra una adecuada identidad entre imagen, forma y estructura, y esto se consigue a base de preguntarse continuamente si la forma es apropiada a la función, si la escala es apropiada a la forma y la función, si el orden constructivo es el adecuado y si los materiales responden al lugar. Esto es lo que verdaderamente debéis aprender a evaluar. Por ello debéis ser selectivos y cultivar vuestro propio criterio sin dejaros engañar por la evidencia de las modas efectistas de las revistas. Como decía Sherlock Holmes, nada puede resultar más engañoso que un hecho evidente. Hay que saber, pues, lo que tenemos entre manos. Cuando aquel domingo de Pascua de 1478 intentaron exterminar a los Medici, hacía poco más de 40 años que Brunelleschi había finalizado la construcción de la cúpula más grande hasta ese momento. Casi 42 metros de diámetro y 100 de altura interior, cubiertos por una doble cáscara de ladrillo con un secreto. Más que un problema estructural, se trataba de un problema de ingenio constructivo. La Catedral de Florencia había sido edificada sobre una antigua iglesia que se caía de vieja. Comenzada en 1296 por Arnolfo di Cambio, en 1419 la cúpula aún estaba por finalizar. Para ello hubo ideas de todo tipo, muchas de ellas absolutamente descabelladas. Tras un reñido concurso, al final, como todos conocemos, fue Filippo Brunelleschi quien, inspirándose en el doble emparedado de la cúpula del Panteón de Roma, consiguió construirla. Su idea consistió básicamente en disponer los ladrillos del cascarón interno en diagonal, como la espina de un pez. De esta manera se anulaban los empujes horizontales para no transmitir al tambor que la sustenta más cargas que las verticales correspondientes a su propio peso. El tejido de albañilería resultó espectacularmente brillante, adecuado a los fines propuestos, sin falsedades ni sensacionalismos. Aquello era y es arquitectura en estado puro. Y ya voy terminando, para que no os aburráis demasiado. Pero antes de terminar, quiero hacer una última reflexión. Toda esta serie de lecciones son las que nos brindan los grandes y buenos arquitectos. Pero estos tejidos, que siempre serán eternos, ya son viejos. Ahora surgen nuevos métodos, nuevas maneras, nuevos materiales con los que construir el mundo. La ciencia ficción pone al alcance de nuestras mentes y nuestra imaginación lo que pueden ser formas de vida futuras que no tienen por qué ser placenteras. En realidad, es ya de vosotros de quien depende ese futuro. Este verano pasado fue estrenada una película ambientada en el año 2154, en el que la Tierra ha quedado destruida y parte de la población, las clases pudientes, reside en un hábitat espacial llamado Elysium, un lugar con forma de toro de Stanford, alejada del hambre, las enfermedades y los conflictos que sufren los que siguen viviendo en un planeta superpoblado y en ruinas. Elysium proviene de la palabra griega Elysion y de ahí Elíseo. Todos conocéis los famosos campos elíseos parisinos. Según la mitología griega, los campos elíseos eran el lugar sagrado donde las sombras de los hombres virtuosos y los guerreros heroicos llevaban una existencia dichosa y feliz en medio de paisajes verdes y floridos en contraposición al Tártaro, un lugar de tormento y sufrimiento eternos asimilado al infierno cristiano o al inframundo de las religiones paganas. De nuevo, y por desgracia, aparecen los dos eternos y contrapuestos mundos de Platón. Como podemos ver, el interminable tejido de la vida está hecho de punzadas largas con las que se va tejiendo y destejiendo la existencia. Si os cuento todo lo que os he contado, es porque para vivir
Necesitamos que nos cuenten historias, porque los seres humanos tenemos naturaleza narrativa y porque tenemos imaginación, un mecanismo incansable que tiene que ver con los deseos, los sueños y los sentimientos, algo que estoy seguro que nos falta. Dicen que a escribir se aprende, entre otras cosas, leyendo. Yo os digo que una de las buenas maneras de aprender arquitectura y construcción es dibujando. Y del mismo modo que los libros y las historias son una armadura y un refugio en el que nadie podrá venceros, el dibujo y la construcción serán vuestro albergue de guardia desde el que fabricar todos esos sueños que lleváis en cada uno de vuestros cerebros. No os quepa la menor duda. Gracias por vuestra atención y bienvenidos al mundo real. Muchas gracias.